a Henry Hellenser, que ya es un histórico también de Buen Día Uruguay. ¿Cómo estás, Henry? Buen día. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Vos? Me alegro, bien, bien. Estaba escuchando esta movida, ¿no? de música tropical, joven, cumbia cheta, bueno, como lo quieran llamar, y no hacía más que retrotraerme en el tiempo y pensar aquel tema telepatía. Telepatía. Es telepatía. Porque es telepatía lo que vamos a estar hablando. Telepatía es lo que vamos a hablar hoy, sí, justamente, que tiene que ver con estos poderes mentales que nosotros podemos desarrollar. El poder de la mente. Claro, a medida que vamos desarrollando también lo vamos aumentando la capacidad, o vamos aumentando el porcentaje de utilización del cerebro, vamos aumentando también las capacidades que vamos pudiendo desarrollar, ¿no? Y en este caso, la telepatía que muchas veces hay que entenderlo como un fenómeno vibratorio, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una reunión, en una sala de espera, y de repente, de la nada, mirás para atrás, y justo cuando mirás hay alguien que te está mirando, ¿no? Que te está observando fijamente, ¿no? Eso sucede porque justamente somos seres vibratorios, emitimos algún campo de vibración, y cuando estamos fijando nuestra atención en alguien, le emitimos directamente y enfocamos justamente hacia él ese tipo de vibración, ¿no? Que puede ser captada también. Tengo algunas preguntas para hacerte, pero después del siguiente informe que me preparaste, porque capaz que el informe ya evacúa esas dudas que yo puedo tener, pero es muy interesante entonces lo que preparó Henry hablando de telepatía. De telepatía con David Perile, que es un medium, es un psíquico, que también nos respondió acerca de cómo funciona todo esto. A ver, vamos a ver. Afirman quienes postulan la existencia de la telepatía que el cerebro humano está capacitado para emitir y recibir mensajes en forma de pensamientos. Y afirman también que se debe tener en cuenta que el lenguaje telepático es conceptual y que por eso mismo cada consciente expresará el contenido de acuerdo a sus peculiaridades. Es decir, que lo decodificará o traducirá según su nivel cultural y de comprensión. Explican además que todos los seres humanos emitimos ondas cerebrales de carácter electromagnético de forma constante en una longitud y frecuencia determinadas que serían como las huellas dactilares propias de cada uno. Por eso, no interferirían entre sí. Es decir, como si cada ser humano tuviera su propio canal, al igual que sucede con las emisoras de radio. Obviamente, se desplazarían a través del éter, que impregna todo el cosmos de forma similar a cómo un pez se desplaza por el agua o el gas a través del aire. Una vez en él, los pensamientos se transmitirían en forma de ondas circulares, al igual que las que produce una piedra cuando cae sobre el agua. Pensamientos que serán captados por otros dependiendo, en buena medida, de la intensidad o potencia tanto del emisor como del receptor. Algunos entienden, sin embargo, que cualquier pensamiento puede ser captado a grandes distancias, en tanto el éter lo invade todo. Desde un punto de vista físico, las glándulas encargadas de la emisión y recepción de los pensamientos serían las glándulas pineal y pituitaria. El científico Rupert Sheldrake realizó un estudio en el que demostró que en más del 45% de las ocasiones las personas podían adivinar quién las estaba llamando cuando el teléfono sonaba. Si bien esto es algo que suele pasar a mucha gente, no es suficiente prueba científica de que existe la telepatía. Sin embargo, Sheldrake sugiere que los seres vivos entran en un estado de resonancia con estos campos, o con otros miembros de su especie, y de esta forma reciben información puntual a distancia. La telepatía es la conexión con otro ser que permite intercambiar información sin palabras, que podríamos diferenciar lo que sería la telepatía con otro ser humano, la telepatía con un animal y la telepatía con un vegetal, por ejemplo, una planta. Dentro de todas las capacidades que podemos desarrollar, pero aún así hay más predisposición según el enlace que tengas con la otra persona. Es muy común ver casos de telepatía con la pareja, de madre a hijo, donde el vínculo es muy fuerte y se genera esa conexión. Si se controla el 100%, se puede hacer un diálogo completo, o sea, telepáticamente, y no, sin necesidad de palabras, como se dice que a lo largo de la historia, antes de la palabra, vino el pensamiento. Hay quienes dicen que reciben información de forma telepática de seres, de maestros, de personalidades que muchas veces parecen dominar el idioma materno de quien lo recibe, por
¿por qué es que se recibe el mensaje como si fuese en tu idioma materno? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos muchos mecanismos de filtro en nuestro cerebro. Y si viene un idioma que no conocemos, se filtra para que lo podamos percibir. Obviamente también entra un poco el ego en eso y el mensaje puede que se altere un poco. Pero siempre se va a adaptar a nuestra forma de percibir. Siempre está ese filtro que lo adapta. Es un filtro de percepción en sí. Porque el inconsciente sabe todos los idiomas. En nuestro inconsciente están todos los idiomas. Lo mismo pasa casos donde alguien ha tenido un accidente y de repente sale hablando alemán y no se sabe por qué. Porque a nivel inconsciente ese idioma está ahí, latente. Lo que nosotros hacemos es ir trayéndolo al consciente. Cuando alguien va a estudiar inglés pasa lo mismo. Trae esa lengua del inconsciente. Siempre estamos recordando, no aprendiendo. La dificultad es la misma. Depende de la persona, su polaridad. Qué tan proyectiva sea o qué tan receptiva sea. Que eso se marca incluso en la personalidad. Una persona que es muy introvertida, muy hacia adentro, es más receptiva, es más mental. Y una persona que es más proyectiva va a tener más tendencia a proyectar. Bueno, ahí estábamos, ¿no? Escuchando con atención y vos dabas algunas explicaciones, ¿no? Que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro y cuáles serían las áreas del cerebro capaces de emitir y captar. Ahora yo te pregunto, ¿la habilidad dónde está? ¿Poder emitir este tipo de vibraciones para que lo capte o ser capaz de recepcionar e interpretar esas vibraciones? El tema es que hay que entender que emitimos continuamente, ¿no? Como decíamos en el informe, naturalmente estamos emitiendo ondas de pensamiento que se traducen en una especie de campos electromagnéticos. El desarrollo de la mente está en captarlas e interpretarlas. Y también saber enfocarlas. Es como que ondas de radio hay en todo el espacio. Lo que pasa es que captan los receptores, justamente, que están sintonizados al tipo de frecuencia que está siendo emitida. Tal vez la clave en este caso nuestra, que queremos ser emisores, es concentrarnos en el mensaje y en la persona que tiene que recibir ese mensaje. Que es tal vez una de las cosas más difíciles de hacer, enfocar nuestra mente, ¿no? Y el receptor, estar lo suficientemente calmo justamente como para poder captar una señal nueva, ¿no? Porque eso es uno de los temas que tenemos nosotros hoy por hoy. Estamos demasiado pensativos, estresados, atareados, estimulados. Con muchas cosas en la cabeza. Y eso hace que nosotros no estemos pendientes de cosas un poco más sutiles, ¿no? ¿Se trabaja? Se trabaja, de hecho... Si yo me dispongo a trabajar esto, ¿puedo potenciar esta herramienta? Nosotros tenemos un grupo de amigos con los que practicábamos esto, ¿no? Todos los días a las 11 de la noche, suponete, uno era el que emitía un número, ¿sí? Del 0 al 9. Y los otros trataban de captarlo, de conectarse y captarlo. Y con la práctica uno va disponiendo de una capacidad justamente diferente en ese sentido. ¿Por qué? Porque todo es práctica, porque la condición natural ya está. El desarrollo depende muchísimo de la práctica y la técnica que se utilice. No es lo mismo igual emitir un mensaje telepático que recibir un mensaje telepático. ¿Sí? Se practica en forma diferente. En uno se necesita mucha más calma, en el otro se necesita mucha más concentración. Pero sí, todo se desarrolla. De hecho, en los cursos que desarrollamos continuamente también damos herramientas como para poder mejorar esta parte, ¿no? Mirá, qué interesante. Bueno, se viene otro poder de la mente. Seguimos, nos quedan algunos poderes.